Entrar a esa casa fue cruzar una frontera. Reglas, susurros y la sensación de que alguien no quería que ella estuviera allí. Lucía lo sintió en el primer paso. El aire pesado, como si la mansión respirara con sospecha. Los cuadros en las paredes mirándola desde ángulos imposibles. La voz fría de la señora Beltrán dando órdenes en una cocina demasiado grande para una sola mujer. No te involucres. No hables con él más de lo necesario. No rompas el horario. Le dijo la señora Beltrán con la dureza de quien ha domesticado hasta la compasión. Todo estaba calculado para mantener distancia. Todo parecía diseñado para contener algo que ninguno quería que se moviera. Lucía llegó de improviso. Su currículum no era perfecto, pero su nombre venía avalado por la parroquia del pueblo y por una honestidad que nadie podía comprar. Era joven, de origen humilde, y la etiqueta de virgen que algunos mencionaron en la ciudad no era un reclamo, sino un dato. Hablaba de su forma de vivir, de su prudencia, de una inocencia que la hacía ver el mundo sin asumir malicia en las acciones de los demás. No era una definición que la redujera, sino una cualidad que la protegía y la hacía firme en sus decisiones. Los rumores circulaban en la cocina como humo de cigarro, que el accidente no había sido un accidente, que el coche había frenado por sí solo, que Ricardo, el hermano mayor, siempre había mirado la herencia con ojos calculadores. Las empleadas hablaban en voz baja mientras fregaban platos, y sus miradas se cruzaban con la puerta de la habitación número 13, donde estaba Adrián, el millonario en coma. Nadie entraba sin permiso. Nadie preguntaba por qué. La mansión parecía un lugar donde las palabras se pudrían antes de salir. Si quieres descubrir la verdad, quédate hasta el final. La primera vez que Lucía estuvo frente a Adrián, la habitación olía a desinfectante y a flores marchitas. La cama era una isla de sábanas perfectamente dobladas. El monitor marcaba ritmos constantes con una música mecánica que a ella le parecía triste. Adrián parecía una estatua de humanidad, barba descuidada, manos grandes y pálidas, una sombra de vida contenida tras los párpados. Pero cuando Lucía habló, al principio en voz baja, como quien no quiere perturbar un sueño frágil, algo cambió en el aire. Sus palabras eran simples, un poema corto que su abuela ya había enseñado, una historia del campo, el nombre de la tormenta que había azotado su pueblo en octubre. Hablaba para llenar los silencios, para que su voz fuera un faro en la penumbra. Y entonces, un parpadeo. Le pareció apenas un susurro ocular, tan pequeño que pudo haberlo imaginado. Lucía no se permitió creer al principio. Se acercó con cautela, colocó su mano sobre la sábana y dejó que la rutina la protegiera. Medir la temperatura, ajustar la almohada, hablarle como quien habla a un niño asustado. Hizo un gesto, claro y repetido. Un parpadeo prolongado. 2 parpadeos breves. Una pausa. Fue su forma de preguntar, ¿me entiendes? Estableció un código sencillo para no tergiversar la interpretación. Un parpadeo significativo equivalía a sí, 1 corto a no, 2 a dolor. Lo practicaron como quien aprende el compás de una nueva canción. A cada repetición, la certeza fue creciendo en Lucía como una luz que se filtra por una grieta. No se trataba de una recuperación tajante ni de promesas en voz alta. Eran señales mínimas, un pulso que se asentaba cuando ella susurraba el nombre de su pueblo, una lágrima que rodaba por la sien de Adrián sin que su cuerpo se moviera, una respiración que por instantes se sincronizaba con la de ella. Lucía anotaba cada gesto en un cuaderno viejo, con la inocencia de quien registra milagros posibles y la cautela de quien no quiere proclamarlos. Cuando le leía poemas, la mandíbula de Adrián temblaba. Cuando le hablaba de comida de su madre, su pecho se elevaba con más fuerza. La sirvienta que pasaba por el pasillo comentó una noche: «Es como si él escuchara en otro lado». Nadie podía decir qué parte era medicina y qué parte era la pura presencia de alguien que no se da por vencido. Los días se volvieron una secuencia de pequeños prodigios e interrogantes. Lucía conversaba con el cuerpo inmóvil de Adrián, y poco a poco la casa dejó de ser solamente fría. La conexión no se explicó con términos médicos. Los doctores, cuando venían, hablaban de coma prolongado y señales de conciencia intermitentes, con un tono que parecía no saber cómo catalogar lo que ella veía. Lucía, en su modo sin violencia ni estridencias, prefería el lenguaje simple.
escucharlo, nombrarlo, esperarlo. Encontró en esa espera una fortaleza nueva, como la de quien cuida una planta en invierno y le promete que la verá florecer. Una tarde, mientras buscaba un paño en un corredor trasero, la luz cruda filtró una rendija en el zócalo, y Lucía notó una tabla suelta. Levemente tiró, y una parte del piso se dio hacia un hueco oculto. El corazón le dio un vuelco. Debajo encontró papeles envueltos en plástico, amarillentos por el tiempo, con letras y notaciones que olían a cálculo y a miedo. Había facturas de un taller mecánico con una anotación en tinta roja. Ajuste frenos, y la fecha tachada la noche del accidente. Había radiografías con marcas que alguien había señalado con lápiz. Había una carpeta con escrituras de la última voluntad, que a simple vista inclinaban la herencia hacia el nombre de Ricardo de forma contundente. Y había notas manuscritas, cortesanas y frías, con frases que a Lucía le sonaron como pronósticos escritos por quien ya esperaba el beneplácito de la fortuna. El descubrimiento tambaleó sus certezas. Lucía comprendió que no solo cuidaba a un hombre dolido, había tropezado con pruebas que apuntaban a sabotaje. La culpabilidad posible de Ricardo dejó de ser un rumor para convertirse en una sombra tangible. Hasta entonces, la frialdad del hermano mayor era rumor, ahora era evidencia. Sentía el peso de esa verdad, como si llevara en las manos una piedra que podría destruir la casa o salvar la vida de Adrián. Dejando el hueco justo como lo encontró, Lucía volvió a la habitación con una determinación que era mezcla de miedo y deber. En la noche, mientras la casa dormitaba, la vio a través de la puerta entreabierta. Ricardo entró sin anunciarse. Un hombre de presencia imponente, con ojos que no soportaban luz directa. Sostenía una jeringa en la mano, la sombra de su perfil marcada por la luz del pasillo. Lucía se ocultó detrás de un cortinaje y observó. No hubo alaracas ni golpes. La escena fue rápida, como si estuviera coreografiada por la costumbre del que hace daño planificado. Ricardo la dejó sobre la mesa de noche. No llegó a pinchar, algo lo detuvo en el último instante. O quizás no quiso ir tan lejos delante de posibles testigos. Lo que sí hizo fue dejar huellas, marcas recientes en la ropa, una botella escondida en un cajón. Lucía no tenía pruebas científicas en mano, pero la acumulación de papeles, la jeringa y el gesto con que Ricardo la sostuvo no dejaban otra lectura. La noche en que decidió enfrentar la posibilidad, Lucía sintió la casa como un laberinto de ojos. Había miedo, hubo también rabia. No pertenecía a esa Europa de riqueza que construyó muros y reglas. Venía de la sinceridad del campo, de decir las cosas como son. Pensó en la voz de su madre, haz lo correcto aunque te cueste, y esa frase la empujó a actuar. Con paso contenido, se escondió en el cuarto de servicio, y con la linterna del teléfono, revisó cajones, armarios y papeles, hasta que encontró una carpeta con la firma de un notario que no había visto antes. Entre los documentos aparecía una cláusula que relegaba derechos si se demostraba negligencia intencional. Había fotos del coche volteado, informes y 2 nombres subrayados repetidamente, Ricardo Beltrán, y la firma de un taller cercano que había manipulado los frenos. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas que nadie quiso armar. Lucía supo en ese instante que proteger a Adrián era algo más que cuidar a un enfermo. Era impedir una injusticia calculada. Sintió el peso de la responsabilidad. Tomó fotos con el teléfono y los documentos, con la intención de mostrárselos a alguien que pudiera actuar. Sabía que si los llevaba directamente a la señora Beltrán, podría ser ridiculizada. Si lo hacía sola ante la policía, quizás la acusaran de intrusa. Tenía que esperar el momento oportuno. Ese momento llegó antes de lo que imaginó. Era una noche de lluvia que martillaba los cristales, como si la casa quisiera desahogarse. Ricardo volvió a la habitación. Esta vez, su intención fue más explícita. La visita fue breve. Entró con paso vertical, con la jeringa oculta en el puño. Lucía se había quedado despierta en el corredor, observando desde la penumbra, el corazón latiente como un tambor en la caja torácica. Lo que sucedió después fue una sucesión de instantes acelerados. Ricardo se inclinó sobre Adrián, y cuando la jeringa tocó la piel, la mano de Lucía se movió sin cálculo. Saltó de su escondite, gritando, no para atacar, sino para romper la coreografía. ¡No! La voz fue pequeña, pero suficiente. La reacción provocó que Ricardo se sobresaltara. En la confusión, Adrián hizo algo que nadie esperaba. Estiró su mano, y con esfuerzo inconmensurable, presionó el botón de la cama, el mismo que durante semanas había permanecido inerte, como un testigo mudo. El sonido que siguió fue una sirena interna,
un chirrido agudo que llenó los pasillos. En un segundo, todo se volvió vértigo. Ricardo miró hacia la puerta como quien ve caer un telón. En un movimiento brusco, entró en pánico y huyó hacia la salida lateral, dejando tras de sí la jeringa y una estela de pasos acelerados. Las alarmas sonaron hasta que la casa quedó poblada por luces y ruido. Las empleadas despertaron azoradas. La señora Beltrán bajó tambaleante en bata, y Lucía se quedó en medio de la habitación con las manos temblorosas, intentando entender si lo que había ocurrido era fruto del azar o de algo más profundo. La mano de Adrián había encontrado suficiente energía para tocar el botón. Si eso era un indicio de recuperación, nadie podría afirmarlo con seguridad. Los paramédicos y la policía llegaron poco después, convocados por el estruendo. Mientras los oficiales tomaban declaraciones, Lucía ofreció los documentos que había encontrado. Todo fue una mezcla de alivio y vértigo. La huida de Ricardo, el sonido del vendaval de la justicia acercándose, y la sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La policía registró la casa con orden y paciencia. Para Lucía, cada paso que daban los oficiales era una exhalación de justicia que parecía posible. Encontraron la jeringa, las notas, las pruebas reunidas en el hueco bajo la tabla. Ricardo no estaba. Nadie lo vio durante la madrugada. Su coche había salido con dirección desconocida. La sensación de peligro no desapareció. La casa seguía siendo un lugar con puertas que crujían, con retratos que juzgaban, con secretos que se resistían a ser ventilados. Cuando los oficiales terminaron su parte, la calma no fue total. En un cajón de la misma carpeta que había traído Lucía, un papel sobresalía con un sello que no había reparado antes. Era un manuscrito breve, una adición a la última voluntad de Adrián, en la letra temblorosa y apretada de una firma que no le era familiar. Lucía leyó una cláusula que cambiaba el mapa de la herencia. No todo quedaba en manos de la familia directa. Si existiera un descendiente legítimo no reconocido, había una mención legal aún, hijo reconocido por el testador en vida, y una dirección parcial que terminaba con una calle que Lucía conocía de oídas, una dirección del barrio obrero, donde los domingos los vendedores de pan se saludaban con complicidad. El papel no decía el nombre. Solo un sello, una referencia administrativa, una firma y una nota. Heredero en caso de existencia, persona con vínculo de sangre confirmado. La ambigüedad era absoluta. No podía confirmarse nada. Pero el hecho de que la verdad legal apuntara a la posibilidad de un hijo desconocido desató una pregunta que resonó más fuerte que cualquier sirena. ¿Y si el heredero verdadero estaba más cerca de lo que todos creían? ¿Y si alguien que andaba por la casa o por la ciudad tenía un vínculo legítimo con Adrián y simplemente no sabía que su sangre le daba derecho? Lucía se quedó mirando esa hoja, sintiendo en las manos el peso de una revelación que no era final, sino puerta. No era la declaración de un ganador, ni la condena de un culpable.